vamos con Miguel Arzate y desmenuzamos punto por punto. Querido Miguel, buenos días. Buen día. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Acaba de terminar la conferencia matutina de este martes aquí en Palacio Nacional, una conferencia donde se dio el reporte, como cada 15 días, del pulso de la salud. El día de hoy en la conferencia matutina, buenas noticias y noticias que ponen a uno de malas, ¿eh? Le duele el estómago cuando escucha esta información que habla acerca de la corrupción. Se exhibe el mecanismo de la corrupción que se llevó a cabo en otras administraciones dentro del ISSSTE y corrupción que llevó a que hubiera una falta de atención, de prestación de servicios, afectando a millones de personas que son derechohabientes del ISSSTE. Pero vamos por partes, Jorge Armando Azul. Buenas noticias. Como cada 15 días se dio este reporte del pulso de la salud y se informó cómo avanza el plan de salud IMSS Bienestar, este modelo de la federalización de los servicios de salud que tenían los estados, y por primera vez en la conferencia matutina se da la información de la Ciudad de México, que es una información muy importante porque la Ciudad de México es la principal ciudad del país, la que tiene mayor población y tiene uno de los sistemas de salud locales. Los servicios de salud de la Ciudad de México son muy complejos. Hay clínicas, incluso hasta dentro de estaciones del metro. Y bueno, hoy se da una proyección de la inversión que se necesita y el personal de salud que va a ser federalizado, es decir, que ahora el gobierno federal le estará dando recursos a los trabajadores de la salud. Azul, Jorge Armando, después de que se dio esta información sobre cómo avanza el modelo IMSS Bienestar en los estados, pues bueno, llegó la exposición de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, y dirán, ¿por qué está Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, dando información de la salud? Porque Rosa Isela es la encargada de ver el tema del ISSSTE, porque el presidente hace ya un mes atrás nos adelantó que encontraron mucha corrupción dentro del ISSSTE y le encargó a Rosa Isela atender el tema y pues acabar con este tema de la corrupción en el ISSSTE. Hoy se dio cuenta de algunas de las cosas que se encontraron. Por ejemplo, se encontró que la mayoría de los servicios que se dan en el ISSSTE son privados, fueron concesionados, se dieron contratos a funcionarios públicos, a políticos, y se volvieron millonarios unos cuantos, con contratos con dinero público. Y aquí es donde empieza a doler un tanto el estómago y a ponerlo a uno de malas, porque pues se dio cuenta de cómo operó la corrupción dentro del ISSSTE en administraciones pasadas. Se dio cuenta que que esta investigación es al menos de los últimos 12 años hacia atrás, y ahí pues entrarían en cuenta los dos gobiernos federales pasados. Y aquí varios compañeros reporteros lanzaban preguntas porque generó muchas dudas de lo que se hablaba el día de hoy. Se habló si entre los beneficiados con contratos había exdirectores del ISSSTE, se pidió nombres de qué políticos estaban involucrados en este tema, y la autoridad lo único que respondió en este tema en cuanto a los nombres es que la investigación está en curso. Ya se han judicializado varios casos, ya hay presuntos responsables y la autoridad correspondiente es quien realiza las investigaciones, y más adelante nos dijeron, nos estarán dando la información de qué políticos están involucrados en estos casos que son posiblemente corrupción. Además de estos contratos, el presidente decía, pues no había laboratorios, el ISSSTE no hace análisis, se concesionaron a privados, no había ambulancias, se generó que hubiera desabasto de medicamentos, pues tampoco había médicos, tampoco hubo contratación y tampoco había inversión pública. Se dejaron de construir hospitales del ISSSTE, y lo que se construyó fue, pues obviamente, como viene este mecanismo de la corrupción, se entregaban contratos muy jugosos, beneficiosos para los privados, pero malos negocios para todos los usuarios que pues pagaban con sus dineros y además con su dinero, con sus impuestos, y además les cobraban estos servicios. Bien, otros temas también que se pusieron sobre la mesa, Jorge Armando Azul, como bien lo adelantan, se le preguntó al presidente su opinión respecto a esta declaración de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien pues adelantó que echarán mano de la ley en caso de que se vea afectada su petición de presupuesto. Y les adelanto que precisamente sobre este tema, Azul, Jorge Armando, va la pregunta del día de hoy.
le vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece de que la Suprema Corte, la ministra presidenta, pues lance esta amenaza, advertencia, porque ellos ven que pues su presupuesto no puede ser recortado, que sería pues un ataque al Poder Judicial. Les vamos a preguntar si consideran que el presupuesto es el correcto, qué opinión les merece que tengan todas estas pues ventajas frente a todos los trabajadores, todas estas prestaciones que no tiene ningún otro trabajador y qué opinión les merece el presupuesto que están solicitando. Ya haremos la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Muy bien. Sí, que no solamente no tiene que ver con lo que puede acceder cualquier otro trabajador, sino tampoco tiene que ver con el ejercicio o el acceso a la justicia de ninguna manera, ¿no? Entonces, no hay justificación ahí. Miguel, nos vemos en un ratito con tus respuestas. Nos conectamos adelante.